Es un privilegio enorme, siempre lo digo, el exponer la palabra es un privilegio que realmente es maravilloso, es excelso, hermanos. En esta tarde me gustaría que me acompañaran en Romanos 13, ya que tengan Romanos 13 del 1, ahí abrimos la palabra y vamos a orar. Cuando lo tengan me dicen un amén fuerte, hermanos, para oírlos. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias en esta tarde, en la que tu presencia está en medio nuestro, Señor, porque siempre en nuestras reuniones has prometido estar hasta el fin del mundo, Padre. En esta tarde me pongo delante de tu presencia, Señor. Que seas tú hablando, Señor amado, que seas tú dándome de esa gracia maravillosa, de esa unción poderosa y de ese amor maravilloso, Señor, para exponer esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón, Señor, y que es de edificación para tu pueblo, Padre, porque tu palabra es buena en todo tiempo y nada es de desechar, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo me pongo delante de ti, Señor, y que esta palabra penetre, Señor, penetre y haga el efecto en mis hermanos, Señor, para el cual tú la has preparado. En el nombre maravilloso de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Tenemos Romanos 13. Dice así, vamos a leer del 1 al 3, hermanos. Y luego el 7. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Vamos al versículo 7. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Amén. El tema aquí, hermanos, como ustedes ya han tenido un poquito en lo que hemos leído, se trata de la bendición de estar bajo autoridad. La bendición, hermanos, aunque muchos no lo consideren así, es una bendición estar bajo autoridad. La palabra autoridad se deriva del griego exousia. Tal vez ustedes, si pueden leer, encontrar en su casa y tener el tiempo para encontrar esta palabra, se deriva de exousia, significa poder de gobernar o mayordomía. Ustedes han oído la palabra mayordomo, ¿verdad? O mayordomía. Es el derecho de ejercer poder. Significa poder de gobernar y también es el derecho de ejercer el poder. Porque hay que tener el derecho para ejercer el poder. No es nada más, yo puedo hacer y deshacer y mandar. No es así, hermanos. Dios es el autor de todo y de todas las cosas. Por lo tanto, Él es la máxima autoridad, el cual ejerce, esa autoridad Dios la ejerce de forma directa o también de forma delegada. ¿Saben lo que quiere decir la palabra delegar? Significa dar una autoridad a otra persona para ejercer una autoridad. Entonces Dios la ejerce directamente porque Él es poderoso y Él es la máxima autoridad que tenemos aquí en la tierra y debajo de la tierra y arriba en los cielos y en todos los lugares celestes. Dios es la suprema autoridad. Esto nos enseña, hermanos, que la autoridad nace en Dios. Repita conmigo, la autoridad nace en Dios.
La autoridad nace en Dios. A Jesús le fue delegada o otorgada toda la autoridad. ¿En dónde? En todo lugar. Vamos a ver en Mateo 28, 18. Si me acompaña, por favor, Mateo 28. Amén. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por si no lo sabían, Jesucristo tiene toda autoridad arriba en los cielos y abajo de la tierra, y en todo lugar, hermanos, que usted pueda imaginarse. Entonces, Jesucristo está diciendo claramente: a mí se me ha dado toda la autoridad y toda la potestad. Y Jesucristo delegó esa autoridad ¿a quiénes? A sus discípulos, como lo vemos en el 19. Dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí Jesucristo estaba delegando a sus discípulos su autoridad, enseñándoles en el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hermanos, no hay cosa más terrible que ha hecho el enemigo en nuestra sociedad, en el ser humano, el que es el corromper y confundir en las personas el principio de la autoridad. ¿Me escuchó bien? El enemigo se ha encargado a través de la historia, a través de las edades, de los años, de las décadas, de las épocas, en corromper este término, la autoridad. ¿Cómo la ha corrompido, hermanos? ¿Se puede usted imaginar cómo es que el enemigo ha corrompido este principio que nace de Dios, como lo entendimos al principio? Por el abuso de la autoridad. El abuso de la autoridad, hermanos. Del abuso de la autoridad nace la rebelión. ¿Sabía usted eso? Por ejemplo, el hombre machista emplea un tipo de autoridad no buena sobre su esposa. Entonces, eso crea en la esposa la rebeldía. De ahí nace lo que es el feminismo, malentendido. Y por eso es que vemos tanta confusión en cuanto de la autoridad, porque las mujeres quieren ser: ¿por qué nos vamos a dejar del hombre? ¿Por qué el hombre me tiene que someter si yo puedo hacer lo mismo que el hombre? No es cierto, hermanos, que la mujer pueda hacer lo mismo que el hombre. Cada quien tiene su rol en la sociedad que Dios ha establecido claramente desde el principio. Pero como el enemigo se ha dedicado siempre a corromper y a confundir lo que Dios ha establecido, entonces de esa manera ha corrompido la palabra y el término y el principio de autoridad en las gentes. ¿Por qué? Porque ¿a qué ha venido el enemigo, hermanos? A destruir, a matar y a robar. A quitar en nosotros, en el ser humano, la imagen que Dios nos ha dado de Él mismo. En Romanos 13:12, vamos a revisar 13:12, hermanos. En Romanos 13:12, dice claramente, vamos a detenernos ahí a estudiar, a que quede esto bien grabado en nuestro corazón. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es bien terrible lo que dice aquí. Y los que resisten la autoridad establecida por Dios, ¿qué acarrean, hermano? Condenación.
Hay muchos cristianos que parece que no conocen esta palabra o voluntariamente la quieren ignorar porque ya se les ha enseñado, pero una y otra vez, pero parece que se les hace fácil darle la vuelta, se les hace fácil decir, no, esto no lo aplico a mi vida, o se les hace fácil dejar de aplicarlo. Dios ha establecido a personas y hombres en sitios de autoridad, en lugares de autoridad, ya sea en lo secular y en la iglesia, hermanos. Esos principios nosotros los sabemos, que Dios ha establecido a hombres, a mujeres que Él ha escogido, que Él ha preparado, que Él ha limpiado y los pone en lugares o en sitios de autoridad. Pero esa autoridad no es delegada por nadie. ¿Por quién? Sino por Dios mismo. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que discernir claramente que si Dios ha puesto algo, y aquí dice, nos enseña en Romanos 3:2, que si yo resisto la autoridad, que si usted resiste la autoridad, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, ni es algo que podemos pasar por alto y que podemos salir libres si nosotros la resistimos o nos oponemos a la autoridad, o desobedecemos a la autoridad, o la menospreciamos. Porque eso existe dentro de la iglesia, hermano, porque la predicación no se enseña allá afuera, esta predicación se está enseñando dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias se enseña. ¿Por qué? Porque se enseña, porque ahí está. Porque no todos, hermano, no todos hemos entendido este principio. No todos lo hemos entendido, pero el Señor siempre habla a tiempo y fuera de tiempo. Y si nos lo enseñan en un lugar y luego nos lo vuelvan a enseñar en otro, si nos vamos al internet, ahí nos lo están enseñando también. Pero decimos esto no, mejor vamos por el otro lado y tratamos de echarlo a las espaldas, la enseñanza. La enseñanza no es para desecharla porque viene de parte de Dios. Amén. Por ejemplo, hermanos, esos principios de autoridad, de liderazgo, nosotros lo vemos en todas las esferas de la sociedad, en todas, en los trabajos, en las oficinas, en las corporaciones, las compañías, todos no están a lo loco, no están puestas, que acá y allá, no, todo tiene un orden y todo tiene un escalafón de liderazgos, hasta la misma naturaleza, hermanos. En la misma naturaleza nosotros podemos observar, miren, en las manadas de lobos. ¿Creen que las manadas de lobos solamente porque se juntan un montón de lobos y caminan juntos? No, ellos siguen a uno. Uno es el que los dirige. Y nosotros conocemos que le dicen el alfa, ¿verdad? El macho alfa, el lobo alfa. Entonces, y para que ese lobo alfa sea elegido, para que todos los demás lo sigan, para que todos los demás lo obedezcan, entre ellos tienen unas luchas para decidir quién es el más apto, quién es el más fuerte, quién es más apropiado para eso. Entre ellos lo deciden y ellos solitos dicen, te vamos a seguir. Y lo siguen, hermano. Y no lo cuestionan. Los patos salvajes, ustedes los ve volando. ¿Usted ha visto las parvadas de patos volando en el cielo? Usted mira una forma que llevan específicamente de volar, una forma, ellos no van volando así, ellos van volando como en una forma de V. Y adelante va el líder va al frente. Dice un proverbio chino que los patos no conocen al líder por el graznido que da, no lo siguen por el graznido que da, sino por su forma de volar, ¿verdad? Entonces así, nosotros también las abejas, hermanos, esos bichitos, esos insectos, nos dan un ejemplo de la autoridad, de cómo están ellos ordenados de una manera. Ellos tienen la reina. Las abejas, ¿cómo se les llama? Cuando están las colmenas.
Las colmenas de las abejas no están, ellas hay obreras, están bien organizados, hermano. Es un ejemplo que Dios nos ha dado en la misma naturaleza, que es maravillosa, cómo están ellos organizadas de tal manera que todas trabajan y no hay quien se pelee, nadie que diga, yo no, aquí yo no te voy a obedecer, no, la reina no, la voy a menospreciar y le voy a dar un no, ellos obedecen. Y la reina está ahí plantada porque es la mamá de todas. Si la reina sale de la colmena, todas las abejas la van y la siguen. ¿Por qué? Porque tienen ese principio de autoridad en ellos, que Dios ha puesto en ellos. Entonces, hermanos, vamos a ver en Números 27, 15, 20, vamos a ver otro tipo de autoridad delegada. Números 27, 15 y 20. Gloria a Dios. ¿Ya lo encontró, hermanos? ¿Números? Está ya en el Antiguo Testamento. El que no lo encuentra soy yo, creo. Números 27, 15 al 20. ¿Lo tenemos? Este es el pasaje donde ustedes saben que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, ¿verdad? ¿Por qué? Ya sabemos el motivo, no nos vamos a extender tanto, sino que entonces estaba Moisés, Dios le permitió mirar la tierra prometida nada más de lejos. Dice, sube a esta montaña y de ahí vas a conocer y vas a mirar la tierra. Entonces en el 15, entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. 18. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Ahí está el Señor delegando. ¿A quién? A Josué. Le está delegando y le está poniendo en él ese manto de autoridad para que él haya de introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Amén. Es que es una autoridad que Dios directamente la concedió, la transfiere. También nosotros lo vemos en Elías y en Eliseo, ¿verdad? Por el manto. Entonces vemos que el Señor ha dejado ejemplos de autoridad delegada, ejemplos cuando Moisés le transfiere. En la iglesia de Cristo hay niveles de autoridad puestas por Dios, hermanos. En las iglesias, en cada iglesia hay puestos de autoridad delegadas directamente por Dios, no las puso el hombre. ¿Y cuál es la principal autoridad en una iglesia, en una congregación? ¿Alguien me puede decir fuerte? El pastor. Hay quienes resisten, hermanos, aunque usted no lo crea, hay quienes resisten la autoridad del pastor. Y en muchos es muy común, hermanos, es muy común. Yo he tenido testimonios de eso en muchas, no solamente en pocas, en muchas ocasiones. Yo pienso que estas personas que tienen un problema en su alma, tienen un problema muy grande en su alma y que no han rendido al Señor para ser sanadas. Porque es un problema, hermano. Porque como lo dijimos anteriormente, el enemigo se ha dedicado solamente a corromper el término de autoridad en las gentes. Lo ha transversado en las mentes y en los corazones de las personas. Yo, hermanos, les voy a dar un poco de mi testimonio. Yo era una de ellas. Yo a los
16 años empezó a entrar en mí una rebeldía terrible. Todo se debió a que pues la autoridad de mi padre no era una autoridad buena. Él era muy autoritario, él nos castigaba, él por cualquier cosita nos daba unas palizas a mis hermanos y a mí. Entonces cuando yo tenía 16 años, yo salí de mi casa. Yo me quería despojar de esa autoridad de mi padre. Yo me quería despojar porque ya no lo soportaba, porque ya estaba harta. Entonces cuando yo salí a los 16 años, imagina una muchachita de 16 años que ya salió fuera porque fue a estudiar en otro lugar, pero yo dije, qué bueno, nadie me va a dar órdenes. Eso lo dije en mi corazón. Hasta el día que el Señor me encontró, a los 26 años. Hasta ese día fue cuando yo le dije, yo una mujer rebelde, una muchacha rebelde de 26 años, yo un día le dije al Señor, yo te voy a obedecer en todo lo que tú me digas. Estoy dispuesta, a pesar de conocerme, yo conocía mi naturaleza. Yo conocí esa naturaleza que tenía de rebeldía, de que no me sometía a nadie, hermanos. Dios me concedió graduarme a los 20 años de mi profesión allá en México. Entonces, pero siempre tenía problemas con mis directores. Siempre. Y yo decía, ¿por qué? Siempre me les oponía. Todo lo que ellos decían, yo decía lo contrario. Lo que me decían que hiciera, hacía lo contrario. Si me decían, va a hacer esto, yo hacía lo otro. ¿Pero por qué? Y empezaba el pleito. Y empezaba, porque a mí se me pega la gana, porque yo lo quiero hacer así, y a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Hermanos, pero yo sabía que era un problema. Pero no podía resolverlo. No podía remediarlo. Así era y no podía cambiar. Y entonces cuando el Señor me encuentra a mí, a los pocos días de estar convertida, en mi cuarto, yo tengo un sueño, dormida. Y en ese sueño yo veía, hermanos, un cuarto de cristal grande, lleno de mucha gente, gente fumando, gente jugando póker, gente bebiendo. Toda la gente estaba haciendo mal dentro de ese cuarto. El cuarto estaba lleno de mucho humo. Entonces yo estaba ahí. Yo tenía, digamos, un mes de convertida cuando tuve ese sueño. De repente llegó alguien a tocar esa puerta de ese cuarto. Era como así de grande como esta parte. Y era un anciano, hermanos, un viejito, se puede decir, traía pelo blanco, barbas blancas. Y entonces yo vi a ese viejito de lejos, vamos a ver el viejito, aquí está la puerta, y yo estaba como a la mitad de ese cuarto. Cuando yo sabía que ese viejito me estaba buscando, ese anciano me buscaba, pero yo le tenía vergüenza, yo tenía mucha pena, yo trataba de esconderme detrás de los demás, para que él no me viera. Pero él sabía que yo me estaba escondiendo. Él sabía, pero no me quiso avergonzar. Y de repente me hizo así. Me llamó. Y muchos de los que estaban en ese cuarto salimos. Y el anciano ese nos llevó a un lugar entre las montañas. Y en esa montaña, cerca, en una piedra grande, en una colina así muy bonita, muy hermosa, nos llevó a todos los que nos sacó de ese cuarto, nos llevó ahí, y en ese lugar estaba otro grupo, pero ese grupo estaba siendo enseñado por uno más joven, por un hombre más joven, también con barba, pero era mucho más joven, y todos los que estaban en ese grupo estaban oyendo atentamente al hombre joven, les estaba enseñando, pero ellos estaban muy atentos, y en ese grupo estaba el hermano Gómez. Entonces nos dijo el anciano, vayan y escuchen. Y entonces nos sentamos todos a escuchar lo que estaba enseñando el hombre joven. De repente se levantó el hombre joven y nos dirigió hacia otro lugar por un camino largo. En ese camino largo, el hermano Gómez, me acuerdo, y su esposa iban al frente y yo iba hasta atrás.
Cuando yo me doy cuenta que ellos van enfrente, yo corro y hasta el frente y yo tomo la mano del hermano Gómez, hermano José. En el sueño yo no tenía pena de que iba con su esposa, pero era una cosa limpia, no era una cosa con maldad cuando yo tomé la mano del hermano José. Y seguimos caminando, pero de la mano. Y así íbamos varios enfrente, como de la mano. Entonces cuando yo despierto, me doy cuenta de lo que significa, porque no tiene mucho para, o sea, rápido nos damos cuenta del significado. Yo creo que ustedes ya lo entendieron. Yo me doy cuenta de lo que significa el sueño, de que yo me debo de sujetar al pastor, porque el pastor está aprendiendo. Estaba aprendiendo del maestro. Entonces que yo debía de estar sujeta. Entonces ahí fue cuando yo hice la decisión de decir, yo te voy a obedecer. Voy a hacer todo lo que tú me digas. No me importa si a mí me parece bien, a mi carne o a mi naturaleza, aunque parezca que no es bueno, yo voy a obedecer. Yo decidí y dispuse mi corazón para obedecer a la autoridad. Algo que estaba para mí, era tremendo, que para mí no estaba en mi mente hacerlo. Entonces de esa manera el Señor trató esa parte de mi rebeldía, y hasta en este momento, hermanos, hay cosas a través de mi caminar, porque yo ahí nací, ahí el pastor y su esposa son los que me dieron a mí la leche espiritual, me dieron el alimento sólido. Ahí he crecido y he comprobado que lo que me han enseñado, que su dirección, que su autoridad es buena, es una autoridad de parte de Dios, que me ha servido. Y hasta este momento, hermanos, ustedes pueden ver que, y yo, si no es por ellos, hermano, nos fuimos como 11 años a Colorado. Pasamos lo que usted no se imagina, pasaron muchísimas cosas, pero siempre estuve en contacto con ellos. Cualquier cosa que pasaba, hermanos, necesitamos su ayuda. Hermanos, ayúdeme, auxílieme, sea la madrugada, sea la mañanita, sea medianoche. Siempre me contestaron el teléfono y siempre me ayudaron. Entonces, hermanos, lo que nosotros tenemos que entender es someternos, porque hay una bendición grande, hermanos, en la sujeción a la autoridad. A la autoridad delegada, a la buena autoridad, porque también puede haber malos, hermano. Hay malas autoridades dentro de la iglesia, pero esas se identifican rápido, hermano. Rapidito los podemos ver, porque las ovejas somos mansas, hermano, pero no somos tontitas. Las ovejas no somos tontitas. Las ovejas sabemos y miramos por cómo se comportan, por cómo viven, por cómo actúan, conocemos lo que es bueno y lo que es malo simplemente por mirarlo. Amén. Amén. Entonces, hermanos, hay quienes se sienten superiores al pastor. Hay quienes se creen que, yo soy más inteligente, yo tengo estudios. El pastor no salió ni de la primaria y con trabajos llegó a la secundaria, y si yo me pusiera, no, o sea, se creen que pueden hasta manipular al pastor. Es que como lo vemos humildito, pensamos que nosotros somos, pero ahí hay un problema de orgullo. Hay un problema de altivez, de arrogancia. Hay que examinar el corazón. Acuérdense que el Señor dice que aquí el altivo y al arrogante, ¿cómo lo ve? Lo ve de lejos, hermano, lo ve. No dice que no lo ve. Al que es arrogante todavía lo está viendo, pero lo ve así como de retirado. Entonces es hora de que muchos tengamos que examinar qué está pasando. ¿Estoy sujetándome a la autoridad puesta por Dios, delegada por Dios, o la estoy resistiendo? Y si la resisto, es para mi propio mal. El que la resiste dice que acarrea, ¿qué, hermanos? Condenación. Es una palabra muy terrible. La palabra condenación, hermano, tiene una connotación para mí muy terrible, la palabra esa. Quiere decir que no son salvos. Condenación es condenación. No sé si otra versión tiene otra palabra. Juicio.
lo mismo. Están enjuiciados. Porque ¿en dónde nació la rebeldía? ¿Quién fue el primer rebelde? Satanás. El Señor dice, no sé si en Malaquías, obediencia quiero y no sacrificio. Entonces, por más que tengamos y cantemos bonito y alabemos al Señor, pero si no tenemos un corazón obediente y sujeto a la autoridad, de nada sirve, hermanos, de nada nos sirve venir y mirar altivamente, menospreciar la autoridad, menospreciar a los líderes. Porque los líderes han sido delegados por la autoridad de una iglesia, que es el pastor. Entonces no podemos decir, yo soy mejor que él o que ella. No, si yo tengo el grado de acá, de doctora y de licenciada y de no sé qué tanto. No. Los títulos delante del Señor no cuentan. Cuenta el corazón humillado. Cuenta la humildad, hermanos. Miren, hablando de lo que es la rebeldía dentro de las iglesias y de la insujeción, hace muchos años, cuando yo recién empezaba, digamos, tenía yo 1 año, 2 años, empecé a ver grupos en la iglesia estaba llena de gente, y entre la gente había grupos, hermanos, había grupos. Entonces un día empezó es que el pastor para al Espíritu Santo, contrista al Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues porque apenas estaba la alabanza bien bonita y se estaba moviendo el Espíritu Santo y empieza él a hablar. Él está parando, porque hacían desorden, hermanos. Se venían las personas al centro cuando el tiempo de la alabanza y de la danza, hacían un desorden, de repente se aventaban al suelo y bueno, se acostaban y lloraban y daban vueltas y con los ojos cerrados se chocaban unas con las otras. Entonces el pastor, lógicamente, porque eso no es orden, pero ellas pensaban que les paraban el Espíritu Santo. Entonces se empezaron a enojar y se empezaron a reunir en las casas de una de ellas y de repente me invitaban a mí. Sí, ahí llego. Y yo llegaba, pero ellos me decían que yo era la espía del pastor, porque yo siempre fui muy pegada con el pastor desde el principio. Desde que me convertí, yo me les pegué como lapa de mi tierra, como chinche. Yo me les pegué. Yo nomás tenía mi tiempo libre, yo corría con la hermana Virginia, salíamos y hablábamos y con el pastor, y bueno, yo siempre fui muy pegada. El caso es que cuando yo llegaba, todas calladas. Llegaba a la reunión, eran como 5 o 6. Y como que se les cortaba todo y quedaban bien quietas. Y ya, que quiero un chocolatito, sí. Y ya no hablaba. Y ya me despedía yo. Pero un día el Señor me dio un sueño de ellas, de todo ese grupo. Y voy y se los digo, le digo, hermana, venga para acá. A la salida de un domingo, le digo a la hermana, ven hermana, quiero decirte algo. Mire, le decía de usted, mire, puede usted tomarlo o puede usted dejarlo. Pero el Señor me mostró algo. Dígame, hermana. El Señor me mostró que cuando se reúnen ustedes no lo glorifican, sino que cada una se pone a decir cosas que no agradan al Señor, que no lo bendicen, porque se ponen a hablar del siervo, se ponen a hablar del pastor. Dios me lo mostró, yo no lo oí, porque yo no lo oí, pero el Señor me lo mostró. Digo, se lo digo porque el Señor me lo mostró. No, pero que quién sabe, no sé, hermana, yo no lo puedo saber, usted me puede decir todo, pero yo le estoy diciendo lo que el Señor me dio. Ok, de ahí me hicieron el feo, ya no me invitaban ni nada, pero bueno, después viene otra, entre el mismo grupo estaba una. Y esa hermana llegaba a las reuniones y luego se desaparecía de la iglesia y luego a los meses regresaba y luego se volvía a ir y las enseñanzas ella llegaba. Y le decía, no, yo voy a donde el Señor me dice, yo voy a donde Dios me dice. El Señor me dijo que me fuera a aquella iglesia, yo estuve por unos meses en aquella iglesia, en una iglesia bautista. Y luego, no, me fui a las cárceles, a predicar en las cárceles. Y el pastor le decía, hermana, ¿pero quién es su pastor?
Oh, mi pastor es el Señor. Él es el que me dice dónde voy y a dónde vengo. Digo, me dice que vaya y me dice que me regrese para acá. Y el pastor decía, pero hermana, está equivocada bajo las reglas, bajo la palabra, usted está en desorden. Ah, no, pues yo, y tenía sus argumentos, hermano, pero todos veíamos que no estaba bien. Todos lo veíamos porque no, para ella le estaba diciendo claramente, yo no me voy a sujetar a ti, yo no me voy a sujetar a usted, porque yo no tengo autoridad aquí en la tierra, mi única autoridad se llama Jesucristo, decía ella. Mira, hermanos, ese grupo cayó en desgracia. Vimos con nuestros ojos que caían en enfermedades. Una persona le dio cáncer y murió tristemente. Las otras empezaron a adelgazar y con diabetes, con enfermedades, con desgracias, hermano. Porque la desobediencia y la rebeldía a la autoridad trae consecuencias, hermano. En nuestras vidas vimos divorcios. Yo vi divorcios, personas yendo a la cárcel, destruyéndose familias de esas personas. Y esas personas no están contentas, las que son insujetas, las que se rebelan, no están contentas con ser insujetas, ellas tratan de contagiar a los otros. Mire, me llega un día, y yo planchando mi ropa porque me iba a ir a la iglesia, ¿verdad? Y lo dice, le digo, hermana, ¿no va a ir a la iglesia? Ay, no, hermana. ¿Por qué? Es que fíjese que, ay, estoy triste. ¿Por qué estoy triste? Es que el pastor. Y yo me quedé, es que el pastor fíjese que hizo esto y ay, me puso muy triste porque no fue a visitar a mi marido a la cárcel y que no sé qué. Y entonces aquí, allá y allá, y que me doy cuenta, hermano, de repente. ¿Qué me está diciendo la hermana? Hermana, le digo, usted tiene todo eso en su corazón, vaya con el pastor y dígaselo. Vaya y dígale todo lo que usted me está diciendo, vaya y dígaselo. Porque si usted va con una persona inmadura, con una persona, la va a contaminar y la va a dañar. ¿No ha ido con el pastor? No. Cállese mejor, hermana. Así le dije, cállese. Yo voy a hacer cuenta que no me dijo nada, pero yo le recomiendo que vaya y hable con el pastor directamente. Digo, porque yo lo he hecho. Porque uno no está exento, hermano, de que lo contagien. Yo en la casa donde yo vivía, hermanos, también se contaban, eran unas ancianas, la que me rentaba un cuarto cuando yo era soltera, me rentaba un cuarto, pero tenía una amiga que llegaba y se ponían a platicar, hermanos. Siempre llegaba del trabajo y la saludaba y me quedaba un rato con ellas platicando. Y empezaban, oh, es que el pastor nomás le hace caso a la fulanita y a la menganita y lo manejan, hace lo que ellas dicen. Y por mucho tiempo lo empecé, y yo les decía, no es cierto. Volvían y era una repetición constante de eso, de que el pastor era manipulado. Entonces un día, cuando yo estaba oyendo al pastor predicar, vi a las personas de las que ellas hablaban y dije yo, sí es cierto. En mi corazón vi lo que yo me resistía y de repente lo empecé a mirar. Dije, sí es cierto. Y empezó a estorbarme tanto, hermano, por unos días, que yo cuando ya el pastor predicaba, yo ya estaba estorbada. Yo ya no recibía. La persona que está estorbada con la autoridad ya no recibe bendición, ya no recibe. Entonces yo por 2 ocasiones, por 2 predicaciones las dejé pasar. Cuando vi que ya estaba bien estorbada, un día que agarro al pastor y le digo, necesito hablar con usted. Mire, pastor, quiero que me perdone, pero pasa esto y esto. No quiero que me dé explicaciones. No quiero que usted me dé una explicación de lo que le estoy diciendo, lo que yo oí, de lo que me contaminó. No me dé usted explicaciones, solo quiero que ore por mí. Porque sé que esto es una contaminación, que es algo falso, pero como ya lo recibí y penetró a mis oídos y tal vez entró en mi corazón, yo quiero que ore por mí. Porque yo no quiero vivir así. Yo quiero seguir recibiendo bendición cada vez que lo escucho a usted predicar. Y el pastor oró por mí, hermanos, y eso se me fue y eso se me quitó inmediatamente. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Hermanos, no dejemos que la contaminación llegue a nuestro corazón, que la rebeldía, que la rebelión, que el menosprecio.
nos estorbe la bendición que Dios tiene para nuestra vida. Es muy importante, es muy importante. Vamos a mirar Números 12, 1:16. Ahí en Números 12, un poquito para atrás. Tenemos otro ejemplo. ¿Ya lo tenemos, hermanos? 12:1:16, el caso de María y de Aarón. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Porque él había tomado mujer cusita, Moisés. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y aquí que estaba leprosa. ¿Por causa de qué le cayó lepra a María? Por la murmuración. ¿Contra quién? ¿Contra quién? No era contra cualquier persona. Usted puede murmurar hasta de mí, puede murmurar la persona, pueden murmurar unos con otros, porque eso se da en las congregaciones. Pero murmurar contra la autoridad de una iglesia, contra el líder, de su líder, hermano, eso cae lepra. Trae lepra espiritual. Y la lepra espiritual es una enfermedad, hermanos. Es una enfermedad terrible que va deshaciendo la carne. En lo espiritual, hermano, solamente que la persona se arrepienta. Porque eso se empieza a reflejar en la vida de las personas, hermano. La lepra espiritual, eso se empieza a reflejar en las personas. Miren, hace también un año, una de las muchas experiencias que ya les contaba, la última. Una vez me llama una hermana que hacía mucho que no veía, que yo no la veía llegar a la iglesia, y que agarro el teléfono y le llamo, mira, ¿dónde estás? No te he visto. ¿Qué pasa? ¿Por qué ya no has llegado a la iglesia? ¿Tienes algún problema? Y empieza, hermano, es que el pastor es un mentiroso. Mire, con esas palabras que me sentía yo, que me chocaban tanto en el corazón. Pero es que estás mal. No, el pastor es un mentiroso y esto y aquello. Y, no, le dije, ten cuidado con lo que estás hablando. Ten mucho. Tú los defiendes porque tú los quieres. Claro, y eso me extraña que tú no lo hagas. Ya claramente veo la diferencia. Yo los defiendo porque los quiero. Y ya veo que tú no los quieres. Estás bien diciéndola correctamente. Pero ten cuidado porque eso es delicado. Y le di el ejemplo de María. Acuérdate de María. No, pero que esto, que sí es cierto, que sí es cierto y que sí es cierto. Bueno, se aferró a tanto, se fueron. Eran personas que se iban, después regresaban por años, hermanos. Las vimos salir, las vimos entrar. Era madre e hija, las vimos entrar, las vimos salir y regresar, y cada que se iban enojadas, cada que regresaban según arrepentidas. Nunca, nuestro pastor no hay como él. Pues entonces sujétese y respétenlo.
Pero la última vez ya no regresaron, hermanos, porque como ya yo creo que ellas mismas se dieron cuenta que iban y venían y que hacían lo mismo y siempre ocasionaban muchos problemas. Este tipo de personas siempre ocasionan problemas y ellos mismos los traen. A donde quiera que vayan van a llevar el problema porque van con él. Llevan ese problema adentro de la rebeldía, de la insujeción. Es algo terrible, hermanos, que caiga lepra en el corazón y en la vida espiritual de una persona. No sé cuánto tiempo me falta, hermano. Vamos a leer el último versículo, hermanos, en Hebreos 13. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Es buena la palabra, hermanos, o ya se los veo tristes? Hebreos 13. Ya lo encontré. Hebreos 13, 17. ¿Lo tenemos? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos vuelan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Entendimos esta palabra? Es muy clara. Tenemos que obedecer a vuestros pastores porque es autoridad delegada por Dios. No debemos de resistirlo, hermano. Si usted se considera cristiano, nacido de nuevo, seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, redimido por la sangre de Jesús, debemos tener la naturaleza de obediencia, de sujeción a la autoridad delegada por Dios. Y esa autoridad delegada por Dios es nuestro pastor, en los líderes que tenemos en la iglesia y en la congregación. Si usted tiene el anhelo, si usted tiene la esperanza de ser arrebatado, cuando Cristo venga, el rebelde no se va. El rebelde o la rebelde no se va. El que menosprecia la autoridad no se va. Porque Dios conoce el corazón, hermanos. Porque el Señor no va a venir por la apariencia bonita y la apariencia de santidad. De que levantamos las manos y cantamos o tocamos un instrumento y ya con eso. No, hermanos, no. Ni porque vengamos al culto, cada tiempo, cada no sé qué días tiene aquí aparte del domingo. Y si en nuestro corazón se revuelve la rebeldía y el menosprecio, hermanos, es muy importante. Porque cuando hay menosprecio, hermano, no se recibe la instrucción, no se recibe la enseñanza y no se recibe, mucho menos se recibe la corrección que da un pastor. No se recibe. Y no recibimos bendición. Es muy serio, hermanos, es muy serio. Vamos a levantarnos y ponernos sobre nuestros pies, hermanos. Aleluya. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Aleluya. Gracias. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es fiel, porque tu palabra es como espada cortante de dos filos que penetra hasta el corazón, Señor, hasta la coyuntura, Padre, ¡aleluya!, y discierne los pensamientos del corazón, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Espero, Señor, y te ruego, Señor amado, que haya penetrado, Señor, que haya penetrado al corazón, Señor. Que sirva, Señor, Padre, para que se arrepienta, Padre, aquel que anida en su corazón la rebeldía, la insujeción a lo que tú has establecido, Padre. Te bendecimos en esta tarde, Señor. Que tu bendición sea con cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, en este tiempo, Señor amado. A los músicos, las cantoras, Padre. Lleva, Señor, a cada uno de nosotros con tu paz, con tu bendición, Padre bendito. Y que esta noche tú concedas el reposo, Señor, de nuestros cuerpos. Para mañana, Padre, a los que han de ir a trabajar, vayan con las fuerzas renovadas, bendito Padre celestial. Te bendecimos, Padre, te bendecimos, mi Dios.
el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos el honor y la alabanza, porque a ti te pertenece, Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias por estos momentos tan especiales donde podemos estar en tu presencia, Padre. Donde tu palabra, Señor amado, habla a tiempo. Donde tú hablas, Señor amado, a nuestras vidas, Señor. Y tú nos recuerdas, Señor amado, la importancia, Señor amado, de respetar, Señor, a nuestra autoridad, al siervo que tú has puesto en este lugar, Señor. Te pedimos, Señor, que donde quiera que Él esté, Señor, tú le sigas guardando, tú le sigas bendiciendo, tú lo sigas cubriendo con tu sangre poderosa a Él y a su familia, Señor, a sus hijos, a sus nietos, Padre, que la bendición esté sobre ellos, Padre, y que tú por medio de tus siervos, Señor, sigas bendiciendo nuestras vidas, sigas hablando, Señor, a cada uno de nosotros, Padre. Oh, en esta tarde, Señor, yo te pido por tu protección sobre cada uno de las familias que están aquí. Que tú, Señor amado, nos guardes en esta semana, Padre. Que tú nos des nuevas fuerzas, Señor. Que tú abras puertas, que tú derrames, Señor, bendición sobre las familias, Señor, que te buscan, que te adoran, Señor. Y que cada día, Señor amado, sigamos, Señor, buscando tu rostro hasta llegar a ese día perfecto, Señor. Oh, te damos gracias, Señor. Gracias por tu bendición, Señor amado. Oh, ¿cuántos le pueden dar palmas al Señor en esta tarde y darle gracias por su presencia? Gracias por su palabra. Aleluya, Dios es bueno, amén. Quedamos despedidos, hermanos. Salúdese uno al otro. Aleluya.